Bruno también utiliza las variables como forma flexible, cómoda de trabajar con data que va variando en el tiempo o según distintas operaciones CRUD que nosotros vayamos haciendo. En Bruno específicamente se trabajan con 6 tipos de variables que se van a ir evaluando y ejecutando en distinto orden de precedencia. La precedencia, por si no te suena tanto, no es más que lo que ocurre cuando en una calculadora introducimos una operación que incluye suma, resta y multiplicación, por ejemplo. ¿Cuál de las operaciones allí, de los operandos, toma primero la calculadora? Ese orden previamente definido es la precedencia y, por ejemplo, dice, bueno, primero resuelvo la multiplicación, después la suma, ¿no? Entonces, acá también pasa lo mismo. Al haber distintos tipos de variables, puede ser que haya un request que esté afectado con distintas variables y que diga, bueno, ¿por cuál de tantas arranco? Justamente el orden de precedencia es este. Primero, el de mayor precedencia, la primera que se va a ejecutar es aquella que se llama runtime, que ya lo vamos a ver. Luego es la del request, luego la de la carpeta que contiene esos requests, luego la del environment o entorno que contiene ese request, la colección, que ya lo hemos visto, y las super ultra conocidas variables globales, que es así, al ser eso, globales, afecta a todas por igual. La forma más elemental de poder entender una variable del runtime es un chiste malo. Variables que varían mucho. Esas son las variables del runtime. Es decir, son variables que almacenan datos que suelen cambiar muy rápido en el tiempo entre distintas ejecuciones, el runtime como tal, o las condiciones como tal en las que esas ejecuciones son llevadas a cabo. Por ejemplo, no sé, el tiempo. Entonces, como no están definidas estáticamente antes de la ejecución, por lo cual se ve solo en la ejecución. Por ejemplo, si cerraras Bruno después de ejecutar, esa variable ya no estaría en Bruno. Esto es normal en todo lo que significa logging, tokens y, por ejemplo, ejecución de pipelines en integración continua, despliegue continuo. Bueno, ese tipo de tokens son por lo general considerados variables de runtime. Entonces, al tener el máximo nivel orden de precedencia de todas las variables que hay, lo que va a hacer Bruno es buscar si hay, chequear si hay variables de runtime y si hay, empieza ejecutando esa justamente. ¿Cómo lo vamos a trabajar en Bruno? Bueno, de una forma muy simple. Nosotros acá tenemos la colección que ya hemos venido trabajando a lo largo de los tutoriales. Voy a utilizar la de login justamente porque es un ejemplo de variable de runtime. Yo tengo por acá, voy a ejecutarlo para verificar que todo ande bien. Bueno, perfecto. Entonces, si yo quiero justamente utilizar este token, guardarlo como variable del runtime, yo lo que tengo que hacer es justamente definir acá un script post response, ¿ok? No pre-request. Post response que yo necesito capturar esta información y hacerlo una variable. Este tipo de variables runtime la vamos a encontrar acá arribita, donde está este icono que parece un ojito, y aquí vamos a estar teniendo las variables del runtime. ¿Okay? Entonces, por supuesto, hasta ahora no tenemos nada, pero la intención es que justamente empecemos a capturar esta que se llama access token. ¿Cómo lo hacemos? Ya lo acabo de decir. Entonces, aquí tenemos que empezar a utilizar el script, que va a ser un video que va a estar más adelante en esta playlist, y no es más que arrancar por la palabra clave Bru, que justamente es el objeto que va a manejar Bruno para un montón de operaciones. Ya lo vamos a ver. En Postman era PM, Postman PM, es lo mismo. Entonces sería bru.set.var. Fíjense que aquí ya me aparece y me dice, hey, tienes que introducir clave valor. Bueno, bárbaro. Yo ingreso clave valor acá. ¿Cuál es la clave que yo voy a ingresar acá? Bueno, por supuesto, el nombre de la variable que yo quiero. Le voy a poner, por ejemplo, token tutorial. Y el valor justamente va a ser va a ser la respuesta de mi request. Entonces yo tengo que indicar acá. Borro esto y le indico res. El body, es decir, la respuesta, punto, ¿cómo se llama este atributo? Access token. Entonces yo lo voy a poner acá. Entonces body.access token. ¿Bien? Entonces de esta manera yo ya tengo acá
configurado de que cuando esto se vuelva a ejecutar, me lo va a guardar como una variable de runtime que se llame token tutorial. Vamos a verificar antes de ejecutar. Fíjense que no tenemos nada acá. Yo voy a guardar estos cambios. Bien, borro acá y la voy a volver a ejecutar. La respuesta es exitosa, eso no hay ningún problema ahora. Lo interesante va a ser ver que acá justamente se me ha guardado una variable del runtime token tutorial. Entonces, esta variable, justamente al ser un token, el login, se pretende, conceptualmente hablando, de que no va a ser eterna. Bien, va a variar en función del tiempo. Si nosotros, por ejemplo, que DamiJSON no lo tiene, pero si tuviésemos, por ejemplo, una opción de desconexión, de cerrar sesión, ya acá no vamos a poder utilizar más ese token porque hemos cerrado la sesión. Entonces, bueno, este es el concepto de una variable del runtime y es sumamente importante que si utilizas variables del runtime normalmente en tus requests, la configures correctamente cuando ya empiezas a utilizar Brew. Continuando con el orden de precedencia que utiliza Bruno, las variables del request son las siguientes después del runtime. Entonces, las variables del request realmente es eso, variables que solo viven en el request. Por ejemplo, acá nosotros tenemos la de login, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, nosotros queremos, en vez de este auth o cualquier parte de la URL, pero por ejemplo este auth lo queremos cambiar por una variable, entonces tenemos que venir acá a vars en la parte de pre-request porque justamente va a utilizarse antes del request. Entonces yo voy a agregar uno acá que una variable que se llame auth y el valor va a ser auth, ¿no? Voy a poner aquí var auth y el valor va a ser auth. Entonces, si yo borro, voy a guardar los cambios acá. Si yo borro acá y le pongo llave var auth, llave. Fíjense que está en verde. Si les llegase a aparecer en rojo es porque o tienen mal seteado esto acá o no han hecho guardar acá. Entonces, acá ya está guardado esto. Yo lo voy a guardar y lo voy a ejecutar. Fíjense que se vuelve a ejecutar. Bueno, no hay ningún problema. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si yo vengo, por ejemplo, a otro request de la misma carpeta y relacionada además, yo no voy a tener esa variable acá, ¿ok? Si yo le pongo lo mismo de var auth, me va a decir, no sé qué es esto. Y tiene todo el sentido porque es solo para este request. Ese realmente es el concepto a utilizar en las variables de tipo request. Siguiendo con este mismo concepto, ahora vemos las de tercer grado de precedencia, que son las variables cuyo alcance, cuyo scope, son solamente las carpetas, mejor dicho, los requests que están agrupados en una misma carpeta. Entonces, yo por ejemplo, no sé, voy a utilizar esta de recetas, ¿sí? Esta carpeta. Esta carpeta tiene distintos requests, todos relacionados de receta. Vamos a ejecutar uno, por ejemplo. Ya en otro tutorial lo hicimos, pero aquí para que quede evidencia, bárbaro. Si yo quisiera ver de utilizar una variable acá, fíjense que todas utilizan, por ejemplo, esto de recetas, ¿no? Fíjense que toda la palabra recetas está en todas las URLs, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera utilizar en esta carpeta una variable que justamente guarde ese valor y que lo utilice, bueno, entonces yo voy a poner acá, por ejemplo, var recetas y aquí le voy a poner res. ¿Listo? Aquí lo guardamos y este va a ser el nombre de mi variable. Entonces, yo voy a sustituir, voy a cerrar esta carpetita acá, voy a sustituir esto por, abrimos acá, pegamos y cerramos. Fíjense que está en verde porque ya lo reconoció. Guardo y ejecuto. Perfecto. Lo mismo tendría que yo hacer para el resto de los requests. ¿Bien? Todos están en la misma carpeta. Fíjense que ejecuta excelente. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo esta que acabo de ejecutar, que es ordenar receta, la saco de acá? Bueno, si la saco, por ejemplo, para acá, ahorita, al lado de imágenes,
Fíjense que ya deja de reconocerse esa variable y si intento ejecutar, no, amiguito, 404, no sé qué me estás hablando. Esto es porque la variable con el alcance de la carpeta justamente solo vive en esa carpeta. Bueno, hasta ahora el concepto me parece que está bastante claro. Si le subimos un poquito más de dificultad y vamos descendiendo el orden de precedencia, nos vamos a encontrar con las variables del entorno, variables del environment. Estas son bastante utilizadas, sobre todo cuando nosotros desde testing tenemos un entorno dedicado a testing, el equipo de desarrollo tiene uno dedicado a desarrollo, amén que sea así donde trabajas, y que justamente, bueno, nosotros nos interesa switchar entre distintos entornos, inclusive el productivo. Entonces, esto está bastante bueno porque distintas variables nos va a permitir estar con el mismo request, pero la misma URL, pero variando algún aspecto de esa ruta. Suele ser, por ejemplo, test, prod, desarrollo o development. Son nomenclaturas, pero el switchar es mediante las variables del environment. ¿Cómo se configura en Bruno? Fácil. Acá arriba a la derecha, fíjense que tenemos distintas opciones para variables de environments. Si yo quiero configurar una, yo lo que tengo que hacer es, y bueno, se puede importar en caso tal de que las hayamos tenido en Postman, pero si no, la creamos desde cero. Voy a poner el nombre del entorno, por ejemplo, prod, de producción, creo, y agrego la variable base URL dummyjson.com y guardo, ¿no es cierto? Cuando yo tengo seleccionado acá, voy a cerrar un poco acá porque tengo un desastre, me voy a quedar con esta. Cuando yo tengo seleccionado prod acá, quiere decir que mi variable del entorno, en este caso productivo, está activado. Yo podría tranquilamente entonces sustituir esto por la variable que acabo de crear. Ahora, ¿qué pasa acá? Nosotros lo que hicimos en realidad fue... le puse base URL, perdón, me confundí. Me refería acá, déjenme corregir de una vez. Me puse el nombre del entorno. Ok, entonces decía yo que acá lo que estamos haciendo es seguimos utilizando variables. El tema acá es que te va a permitir switchar entre distintos entornos, distintos ambientes, distintas posibilidades de trabajar, entornos de desarrollo, stage, UAT, producción. Pero es lo mismo que hemos venido haciendo hasta ahora en las otras tipos de variables. Entonces, acá no habría ningún problema. Vamos a ejecutar entonces. Fíjense, me vuelve a ejecutar. Es lo mismo. Si nos salimos de prod, por ejemplo, voy a crear uno más. Voy a ponerle dev, de desarrollo. ¿Ok? Y, por ejemplo, base URL. Por ejemplo, dummy JSON. Esto no existe, pero voy a poner -dev. Y lo guardo. Si yo cambio de dev a prod, me va a seguir reconociendo la variable. ¿Vale? Voy a cambiar a dev. Pero como dummyJSON-dev no existe, cuando yo ejecuto, me dice, hey, esto acá no existe. ¿Ok? No sé qué estás hablando. Esto es bastante útil justamente para esto. En producción, en UAT, en stage, en cualquier entorno, desarrollo X, vas a tener este endpoint. Pero quizás la URL base ha cambiado justamente porque ha cambiado el entorno. Quinto grado de precedencia, de mayor a menor, en este caso muy poca precedencia, para las variables de la colección. Las variables de la collection. Ojo, es el mismo concepto que hemos desarrollado a lo largo de los otros ejemplos, pero aplica el scope solo para la colección. Es decir, si yo vengo para acá, voy a cambiar acá un poco para variar el ejemplo. Un segundito. Vamos a cerrar acá. Listo. Si yo digo, bueno, yo acá tengo mi carpeta, ¿verdad? Tengo ciertas variables como lo fuimos creando acá, pero yo ahora quiero una variable para toda mi colección que incluye usuarios, receta, login, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Bueno, lo que tengo que hacer yo es
configurar, pararme acá, dar un clic, configurar una variable que me permita justamente ser usada en toda la colección. Una variable que voy a poner de ejemplo, ya utilizamos recién la base URL. Fíjense que todas, por ejemplo, en toda el path, toda la ruta, utiliza el dominio .com. Bueno, yo voy a poner esa variable. Dominio.com. Guardo. Entonces, abro acá, por ejemplo, y a dummyjson.com yo le voy a poner, lo voy a cerrar. Un segundo, le puse .com, sí, incluye el punto. Entonces yo voy a cerrar esta acá, lo saco y le pongo dominio. Me lo reconoce, guardo, ejecuto, ejecuta correctamente. Fíjense que es el mismo concepto. Voy a utilizar una de estas imágenes que no he utilizado en esta. Voy a sacar esto acá. Lo mismo. Listo. Si tuviese otra colección, recuerden que no va a tener esta variable, porque esta solo tiene alcance esa colección. Justamente el último tipo de variable que Bruno utiliza es para estos ejemplos en donde hay dos o más colecciones. Si nosotros configuramos las variables que se denominan globales, va a afectar a todas las colecciones que tengamos en Bruno. Estas se configuran desde este mundito, el icono de mundito que aparece por acá arriba. Nosotros lo configuramos, lo mismo que con las de el entorno, el environment. Nosotros podríamos crearla o traerla de otro lado. Vamos a crear una, vamos a poner el environment global y podemos agregar distintas variables. Guardamos y la operatoria sería exactamente la misma que el resto de las variables que hemos visto en este video.